continuación vamos a presentar al licenciado Valente Urbina Alarcón. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, aquí en la FES Zaragoza. Cuenta con 3 entrenamientos internacionales relacionados con la terapia breve centrada en soluciones con niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos finlandés con Ben Furman, y 2 de los Países Bajos impartidos por Arnold Hubers y Caroline Wilmer-Peters. También ha sido instructor de capacitación D5 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la cooperativa Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, ha ejercido como terapeuta con enfoque sistémico de mente, y actualmente se desempeña como terapeuta privado y también pues está cursando el diplomado en terapia sistémica y enfoques afines aquí de la FES Zaragoza. Él nos va a presentar la ponencia titulada Metáforas narrativas para la construcción de identidades heroicas y centradas en valores. Un aplauso para nuestro ponente. Creo que ya recorrí la diapositiva de presentación. Pues me siento como en casa. Muchas gracias. Y pues el propósito de esta ponencia es más que nada mostrarles cómo el enfoque sistémico se llevó a cabo dentro de un organismo que pertenece al gobierno, ¿verdad? Que en este caso es dentro del ISSSTE, ¿sí? Vamos a ver cómo se llegó a aplicar y bueno, quiero decirles que cuando tuve esta experiencia fue un programa de servicio social que se llama Capacitación y es aquí en Nezahualcóyotl, es una comunidad muy cerca a la facultad, está en la colonia Las Fuentes y es la estancia para el bienestar y desarrollo infantil número 141. Aquí logramos ver sobre todo varias premisas del enfoque centrado en soluciones, que se vincula precisamente del enfoque sistémico. Y también vamos a ver lo que son las prácticas narrativas y les voy a ir explicando, como las que están aquí en la diapositiva, conforme vamos transcurriendo en la ponencia. Bueno, primero que nada quiero presentarles lo que es la estancia del ISSSTE. Aquí del lado izquierdo, arriba, vemos la fachada de la estancia. Abajo ya vemos el patio de la estancia. Del lado derecho, arriba, vamos a ver lo que es el área del filtro. El área del filtro es donde se entregan a los menores de edad. Allí los recibimos, ya sea una parte del equipo interdisciplinario y un profesor. Ahorita les voy a explicar quién es el equipo interdisciplinario. Y en la parte de abajo también es el filtro, pero es visto de la parte desde afuera, ¿sí? De ahí es donde entregan los niños, inmediatamente se cierra y por dentro lo entregamos los responsables de la estancia. Aquí vemos otra parte del patio de la estancia y el comedor de los niños y de las niñas. Bueno, quiero platicarles que cuando fue esta experiencia estábamos atravesando la pandemia de COVID-19. Ahorita estamos todavía saliendo y todavía tenemos algo de ella, pero aquí era cuando escuchábamos precisamente en los noticieros a López Obrador y a Hugo Gatell, donde a diario se reportaban muertes, ¿verdad? Y se iban incrementando. Entonces este era el contexto que ocurría, y no nada más aquí en México, ¿no? Sino alrededor de todo el mundo. Les voy a explicar un poquito acerca de lo que es la teoría del enfoque y cómo es que lo llevé a la práctica. Bueno, aquí en la estancia quiero decirles que la parte principal, pues, lógicamente vemos que son los niños. En medio vemos a lo que es la responsable de la estancia, en este caso era la directora. También contribuyen los padres, ¿sí? Está el personal docente. En la estancia siempre hay un licenciado en nutrición, está el personal médico, trabajo social, también hay enfermería y algo de lo que vamos a hablar hoy. También está el área de psicología. Bueno, quiero mencionarles un poquito los antecedentes del enfoque sistémico, de dónde vienen. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial sabemos que venían todos los veteranos con problemas precisamente psicológicos.
y es como se funda el Hospital para Veteranos, ¿sí? Dentro de este hospital surge lo que es el MRI, ¿sí? Que es un instituto para investigación de las enfermedades mentales. Su primer director, aquí lo tenemos, es Donald Jackson. En la literatura lo van a encontrar también como Don Jackson. Él empieza a trabajar en un proyecto con Bateson sobre esquizofrenia, ¿sí? Después se van a integrar Paul Watzlawick, Virginia Satir, aquí la tenemos, ella era trabajadora social. A Watzlawick se le conoce como el fundador de la teoría de la comunicación. También tenemos a Salvador Minuchin. Otros dos integrantes importantes en este proyecto del MRI fueron Wicklund y Haley. De hecho, Haley es el creador de la terapia estratégica. Y ellos dos fueron alumnos de Milton Erickson. Seguramente hemos escuchado de Milton Erickson, ya hemos leído de Milton Erickson, ¿verdad? Es este personaje que tenía una forma muy particular de hacer terapia. A pesar de que tenía enfermedades como desde los 17 que se desarrolló la polio, veía solamente en un color así, tono como moradito, pero su forma de dar terapia era muy peculiar, generaba muchos resultados. También estuvo el filósofo Wittgenstein y se incorporaron también Steve DeShazer e Enson Kimber. En ellos dos nos vamos a centrar porque ellos dos son realmente quien forman la terapia breve centrada en soluciones a partir de todas estas ideas que se vinieron fundando en el MRI. Bueno, aquí tenemos otra vez a Steve DeShazer e Enson Kimber. De hecho, quiero decirles que el que tan solo se hayan fundado en soluciones, pues a lo mejor tenga algo que ver porque posteriormente ellos también se hicieron pareja, ¿verdad? Y ellos fue como se mudaron de California, que era donde estaba el MRI, y se mudaron aquí, a Milwaukee, ¿sí? Ahí es donde empiezan a hacer investigaciones, empiezan a videograbar toda la terapia clínica que tienen y empiezan a analizar todos los procedimientos para ver qué se puede mejorar, qué funciona, qué no funciona, ¿sí? Este trabajo es el que yo llevo a la estancia, ¿sí? Quiero decirles, por ejemplo, el segundo día había un taller. Este taller era para los padres de familia, para que los niños tuvieran un entrenamiento en el desarrollo de habilidades básicas. Bueno, prácticamente este taller no lo prepara psicología, lo habían preparado ya anteriormente trabajo social, el personal médico. A mí solo me invitaron porque me estaba incorporando a este equipo interdisciplinario. Y veo que en el taller, pues una serie de reglas, de lineamientos, ¿verdad? Ahora se van a cambiar las mudas, tenemos que hacer esto otro. Y estaba bien, el taller bien dado, ¿no? Pero ya prácticamente lo iban a concluir y yo dije, en psicología no se puede quedar callado, ¿no? Menos la FES Zaragoza. Entonces sí, le pedí la palabra al responsable del taller, me la dio y lo primero que me quise enfocar es lo que nos habla el enfoque. Esta parte de la adaptación, generar una adaptación, ¿sí? Lo que hice fue agradecerles a los padres porque apartaron ese día para estar ahí con sus pequeños, ¿no? Generalmente, ustedes saben, son trabajadores del ISSSTE, en su mayoría teníamos hijos de personal médico, de ministerios públicos, entonces en plena pandemia ellos tenían bastantes ocupaciones. Nos consta que no podían dejar sus ocupaciones tan rápido, sin embargo ese día sí lo apartaron para estar con sus hijos. Cuando les dije eso, inmediatamente vi cómo abrieron sus ojos, o sea, se pusieron contentos, se empieza a generar esta adaptación. Una de las mamis, que es médico, se agachó y abrazó a su hijo. Entonces, pues, se sintió padre, se empieza a generar otro ambiente y adelante, ¿no? Invité a los demás padres porque estaban separados, de un lado los padres, de otro lado los menores, se juntaron y empezaron a interactuar, a abrazarse, ¿no? Es donde se empieza a generar esta adaptación y nosotros ahí le damos importancia a darle un énfasis en salud mental, que son premisas de este enfoque, del enfoque centrado en soluciones, ¿sí? Fue una visión ateórica. ¿Por qué también fue una visión ateórica? Y es lo que nos permite este modelo, porque no hay nada con reglas, ¿no? No es como un recetario de cocina, primer paso vamos a hacer esto, segundo esto, tercero aquello, no. O sea, lo vamos adecuando de acuerdo a las circunstancias. Y creo que los ponentes anteriores ya también me acompañan aquí, ¿verdad? Lo adaptamos incluso al paciente. Y aquí es lo que vemos, ¿no? Tratarlo de adaptar incluso a este taller y funcionó. Funcionó muy bien. De hecho, al final los objetivos lo dijeron, se cumplieron bastante bien. Bueno,
ahora les voy a hablar acerca de otras premisas que habla este enfoque, que es lo que tiene que ver en cuanto a utilización y parquedad. Les puse unos pequeños fragmentos de diálogos que llegué a tener con padres de familia, con docentes, aquí dentro de la estancia. Y, por ejemplo, vemos como una madre me aborda y me dice que su hija está estresada, ¿no? Dice, ¿qué puedo hacer? Porque mi hija está muy estresada. El enfoque no tiende a patologizar, ¿sí? No vamos a mostrar etiquetas, ¿sí? Tratamos a las personas como personas. Entonces yo quise que me definiera qué era para ella el ser estresado, ¿no? Porque puede ser diferente el estrés para una persona que en otra. Es ahí donde ella ya me empieza a platicar y dice, bueno, tal vez que se encuentra desesperada por estar encerrada, que no la deja trabajar, no la deja hacer sus obligaciones seglares, ¿sí? Entonces ahí empiezo a crear otra parte del enfoque que dice buscar cambios, ¿no? Y buscamos esos cambios y preguntándole cuándo no existe el problema, ¿sí? ¿Cuándo es cuando la niña no está estresada? Ahí ya vemos un cambio. ¿Por qué? Porque pues inmediatamente a la madre hasta se le pone una sonrisa y nos dice, pues, cuando ve la televisión, cuando se pone a ver videos de YouTube, y hasta nos empieza a platicar la madre, ¿no? Se pone mi hija y empieza a bailar. Ya no la etiquetó tampoco ella como una niña estresada. Ya también empezó a ver esos cambios. Y es donde aquí utilizamos los recursos que tienen las personas, ¿sí? Estos recursos fueron de ellos, no fueron dados en este caso por el terapeuta. Parquedad, porque utilizamos lo mínimo que se puede utilizar, ¿no? Es cuando se ponen a ver videos de YouTube, cuando ven la televisión, cuando bailan, y eso es lo que hace que la niña no esté estresada. Otra parte donde se enfoca, donde pudimos aplicar muy bien este enfoque centrado en soluciones, es al dar talleres. La directora me encargó un taller que se llamaba ¿Cómo llevar el confinamiento con nuestros hijos? Bueno, una de las cualidades que deben de tener estos objetivos bien pensados para dar los talleres es precisamente que no se den en aspectos negativos. Cuando yo me puse a investigar en la literatura cómo podían llevar a cabo el confinamiento, pues veíamos que no deben permanecer mucho tiempo en las pantallas, no deben de ver mucho televisión, no deben acostarse tarde, puras cosas negativas. Y el enfoque sistémico nos dice que los objetivos deben ser algo en positivo. Entonces ahí nosotros como terapeutas, cuando viene alguien y nos dice no quiero hacer esto, lo que debemos hacer es tratar de cambiar ese objetivo a algo positivo. Por ejemplo, el decir no debes de ver tanto tiempo las pantallas, pues podríamos cambiarlo a controlar el uso de pantallas. Y ya eso es algo que se motivan a hacer, ¿no? Ya no me están prohibiendo nada, es algo que sí puedo controlar, ¿sí? Igual el acostarse tarde, pues podría ser el mantener un horario, el tal vez hacerlo, ¿no? Ahí vimos que nos resultó muy bien que lo hicieran en conjunto los padres con los hijos, porque es precisamente donde se da la interacción, y tal vez hasta lo colorean, y es un proyecto de los niños con los padres, no es un proyecto del terapeuta. Y como es proyecto de ellos, pues le entran con más, ¿no? Y a cumplirlo, ¿sale? Bueno, otra de las premisas que tenemos aquí de los procedimientos que se utilizan para el enfoque centrado en soluciones es esta pregunta de escala, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es una conversación igual que tuve con la V, es como terapeuta un servidor Valente, y la G es de Georgina, ¿sí? Que es la persona con la que estaba hablando. Quiero decirles que los nombres pues se cambiaron, ¿verdad? Para respetar la confidencialidad de las personas. Y esta pregunta de escala, ¿en qué consiste? Es para definir igual el lenguaje que habla el terapeuta en las personas. En este caso le decimos que su vida, digamos, está cuando se tiene el problema en 0, y su vida ya sin el problema está en 10. Entonces, de este 0 a este 10, ahorita, ¿en qué número se encuentra? ¿Sí? Entonces, ya cuando ella nos dice en cierto número, ya podemos ver más o menos a qué distancia está, ¿verdad? Ya el lenguaje llega a ser el mismo. Puede ser que para mí un 3 sea un cambio mínimo y para ella sea mucho. Entonces ahí es como lo vamos mediando. Y el enfoque también nos dice que las personas, desde que se deciden ir incluso a terapia,
ya empiezan a generar un cambio, ya hay un recurso. Por eso es que aquí era la sesión 1 y ella decía desde que se decidió ir a preguntar al psicólogo, ya se sentía en un 3. Entonces le preguntamos, ¿qué fue lo que te llevó a este 3? ¿Sí? Y es donde ellos mismos empiezan a identificar aquí sus recursos. Otras premisas del enfoque nos dicen que debemos de darles este elogio. Por ejemplo, a mí sí me sorprende que está en un problema y cuando ya asiste al psicólogo ya mejoró hasta un 3, ¿no? Entonces, ese elogio puede ser en serio, qué bien, pero algo, debemos de tener cuidado de que este elogio sea muy sincero, algo que sí nos sorprenda, ¿verdad? No debe de ser nada más por compromiso. Entonces, ya es como le preguntamos cómo es que avanzó, construimos el lenguaje y otra vez, los patrones de pauta para cada número, ¿no? Ya en las ponencias anteriores vi que se utiliza mucho esto de cómo, cuándo, dónde. Es como nosotros vamos a localizar cuando se da el cambio dentro de este enfoque. Aquí tenemos el caso de la sesión 2 con esta misma persona. Igual, iniciamos con esta pregunta en esta sesión 2, ¿no? ¿En qué número se encuentra de 0 a 10? Y ella se encontraba en un 8. Si notan, fue un avance bastante grande. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, empezar a construir esos patrones de pauta. Si nos es a bien darle un elogio, adelante, lo damos y empezamos a ver cuándo lo tuvo, dónde tuvo, en qué lugar tuvo ese patrón para que pudiera ella crecer, ¿verdad? En este caso, siguiera generando un cambio. Igual terminamos con el fantástico. Si notan, aquí recuerdo que era una relación que tenía la madre con sus 2 hijos y el adolescente estaba teniendo mucho problema con la edad preescolar, pero el cambio ella lo quería en el adolescente. Sin embargo, aquí lo que percibimos es que cuando la madre empezó a cambiar en cómo tratar al adolescente, se generaron otros cambios, se movió todo el sistema, hubo mejor relación con el adolescente, aunque ella decía que había cambiado Edgar, pero lo que se había cambiado era en sí todo el sistema, todos. Otro procedimiento es que es la pregunta del milagro. Y aquí está igual la conversación que tuve con la señora Hortensia. Este procedimiento debemos para poderla plantear, investigar primero qué es lo que hace la persona durante el día, digamos antes de irse a dormir. Buscamos esa pauta. Tal vez cena, se lava los dientes, se pone la pijama, y se lo vamos mencionando para que ella se vaya imaginando eso, ¿no? De tal forma que cuando le lancemos la pregunta decimos con un chasquido, de repente ocurre un milagro y su problema queda resuelto, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de que se vaya acá. ¿Por qué? Porque igual el enfoque no es centrado en el pasado, sino que el enfoque se centra en el presente y en el futuro. Y con esta pregunta del milagro nos ayuda a llevarlos precisamente a qué quieren ellos para ese futuro, ¿sí? Obtenemos la pauta, igual le decimos a Manesi, ¿qué sucede cuando ya está resuelto tu problema, no? Y ella nos dice, es sábado. Entonces buscamos con preguntas, ¿qué veo? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo? Incluso la ropa que llevabas vestida, ¿no? Y es cuando las personas identifican esos pequeños pasos que ellos pueden ir haciendo incluso cuando el problema ya no exista. ¿Y qué pasa después de que ellas ya se imaginaron el problema? Ahora vamos a marcar lo que son las diferencias entre el milagro y cuando existía el problema, ¿sí? Y de estas diferencias vamos a prescribirle la misma, ¿sí? Aquí incluso les quise poner la foto de Steve DeShazer y de Michael White, porque en esta conversación que tuve con esta persona en la pregunta del milagro, fue tanto que le movió a ella cuando se veía sin el problema, que ella dijo que se conoció a sí misma con anterioridad, vio que había tenido mucha bondad, en este caso con su pareja. Subió lo que diríamos, su confianza, y se empezó a llorar. Cuando empezó a llorar yo dije, igual, ¿qué hago? Y recordé lo que Michael White dijo en uno de sus libros de mapas de la práctica narrativa, y les daba un momento, ¿verdad?, a los pacientes para que salieran y pudieran regresar, pudieran hablar. En este caso igual, se le dio un tiempo a la paciente, salió, regresó y estaba mucho más presta para hablar y ya reconocía los cambios que tenía que dar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el beneficio de esta pregunta del milagro? A lo mejor ya nos dijeron bastantes cosas,
pero como vimos nosotros, vamos a utilizar parquedad, ¿sí? Vamos a utilizar sus recursos y vamos a prescribir la mínima diferencia. En este caso fue sencillamente hacer una caminata, pero el enfoque central de soluciones es un efecto bola de nieve. Con un pequeño cambio genera otro y otro y otro hasta que se soluciona su problema. Es bonito esto porque no se necesitan hacer grandes cambios. Otra de las cosas que utilicé aquí dentro de la estancia del ISSSTE fue las prácticas narrativas. Bueno, estas vienen de Michael White porque él era trabajador social, empezó a trabajar con niños, pero después vio la necesidad de incluir a la familia, ¿sí? Entonces ya esto incluía el enfoque sistémico, se basó en las ideas de Bateson, porque él manejaba lo que era el relato, había trabajado con familias, y después conoce a David Epstein de Nueva Zelanda en una conferencia. Ellos empiezan a basarse también en las ideas de Michel Foucault, que él es francés, y hacía muchas investigaciones en cuanto al poder, no solo el poder que se mantiene a nivel político, religioso, sino dentro de los sistemas de la familia también hay alguien que siempre va a crecer el poder. Y también en la psicología rusa de Vygotsky, ¿sí? Entonces, tomando como base esa teoría, está este taller que era el árbol de la vida, ¿sí? Este taller lo empezaron a trabajar en África, después se vino a Canadá, en Latinoamérica, y tiene unos resultados fabulosos. Me gustaba concluir con ellos. Creo que ahí lo agarré igual de las clases que tuvimos aquí, cuando estaba aprendiendo el enfoque sistémico. Recuerdo, bueno, aquí está presente mi sensei, la profesora Lidia. Igual recuerdo que con esta dinámica es como terminaba ella. ¿Y por qué? Porque es cuando hay una mayor integración. En este caso éramos de alumnos, allá fue de la estancia, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, les empezamos a decir a grandes rasgos que dibujen las raíces. En las raíces van a poner de dónde vienen, quiénes son sus padres, si son de aquí de la ciudad, pertenecen a un pueblo, qué costumbres tienen, a lo mejor es una comida típica, o a lo mejor es que se vean el fin de semana todos juntos, que se pongan a reír el viernes. Cada familia tiene algo diferente y lo recuerdan ahí. En el tronco les decimos que pongan sus habilidades, ¿sí? Digo les decimos porque también tengo ahí muy recordadas unas palabras de mi profesora que decía: sean presumidos, a veces nos cuesta trabajo decir lo malo que somos, pero decir lo bueno, el centrarnos en las soluciones, no somos tan hábiles para decirlo. Entonces, ¿a qué te dedicas, no? ¿Para qué eres bueno? Y lo tenían que poner ahí en el tronco. Y que presumidos, que ampliaran eso, debemos de tratar de que lo amplieran en el taller. Y ya en el follaje les decíamos sus esperanzas, sus proyectos a futuro, para qué van a estar. Y todo eso lo escribían en el árbol. Mientras lo van escribiendo, les vamos diciendo que ellos lo digan. Entonces, cuando ellos lo empiezan a decir a las demás personas, los demás que están haciendo la dinámica la escuchan. Y ya al final les decimos que lo presenten. Muchas veces decimos, para esta dinámica solo de forma presencial. No, también se puede de forma virtual. Y aquí por eso les quise poner esta lámina. Este fue uno de los talleres que di. Y mostraban en la cámara sus árboles, ahí si notan, se alcanzan a ver. Y ellos decían qué tomaban, pero no qué tomaban de lo que ellos decían, sino de los recursos de los que habían escuchado. Ha sido una integración muy bonita, de tal forma que después, cuando se llegaban a ver estos padres de familia, pues tenían mejor comunicación, se apoyaban con dudas, con tareas, ¿sí? Bueno, como conclusión de esta experiencia que tuve aquí dentro del ISSSTE, pues quiero decirles que el actuar del psicólogo sistémico realmente ocasionó un beneficio, no solo para los menores de edad, sino para los padres, para el personal docente, ¿sí? Se generó un mejor ambiente de trabajo. También no solo se proporcionó una asistencia social, sino que incluso los indicadores de productividad en ese tiempo subieron. Y subieron de acuerdo a esto, el trabajar en soluciones. Había diferentes grupos ahí peleándose, y el tornarnos en soluciones, el tratar a mi compañero como si fuera mi mejor amigo, suben los indicadores, ¿no? También con los padres siempre se buscó el énfasis en salud mental y se cumplió, pero el énfasis en salud mental siempre buscándolo en soluciones, ¿sí? De tal forma que vemos que el enfoque sistémico aquí benefició a todas las personas y realmente les ayudó a mejorar su calidad de vida. Gracias. Muy bien. Bueno, pues antes de pasar a la ronda de preguntas, comentarios y demás, bueno, quiero aprovechar para ofrecerle una disculpa a Valente, porque bueno, como seguramente se dieron cuenta, cometí un pequeño error
alumbrar la ponencia, más bien esta es aplicación del enfoque sistémico en una estancia infantil del ISSSTE, pero quiero hacerlo explícito. Bueno, pues ahora sí, entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, ya sabemos, levanten la mano. A ver, ya quedado. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a ese trabajo multidisciplinario en las clases de educación, ya que muchas veces las maestras son las primeras en etiquetar a los niños, decir, bueno, este tiene TDAH, tiene TEA. Entonces, en esta parte, ¿cuál sería nuestro trabajo como psicólogos técnicos? Ya que el enfoque se basa en esa diagnosticación. ¿Qué tendríamos que hacer para que se pueda dar esa situación? ¿Trabajar primero con la maestra o directamente con los padres? Ok, bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero es no pelearnos con el personal docente, ¿verdad? Y lógicamente sí, porque tendríamos a tener esta discusión, ¿no? Si lo tiene, no tiene el trastorno. Le empezamos a preguntar al personal docente qué pasa cuando no ocurre estos síntomas del trastorno, ¿no? Y sí ocurrió, de hecho, ¿no? Niños con TDAH que se estaban peleando y decían los profesores, es que tiene esto y hay que mandar a tarea a sus papás porque no lo controlan. Y empezábamos a hacer preguntas de excepciones, de recursos que tenía el niño. ¿A qué hora no se pelean? Y ya me decía, pues a la hora del recreo, cuando están corriendo. ¿Y qué hacen? ¿Cómo juegan? ¿Con quién? Entonces empiezas a localizar esas excepciones cuando ellos no lo hacen. Y todas las personas los tenemos. Y es algo padre porque los profesores se empiezan a dar cuenta cuando les dejamos una pequeñita tarea de que a lo mejor convivan eso. Recuerdo que una madre tenía también su hijo que decía que tenía trastorno de déficit con atención e hiperactividad y dijo, bueno, para que se vea mejor con sus compañeros me gustaría regalarles algo, porque a mí me gusta cuando me regalan algo. Entonces ella les llevó bolsitas de dulces a los demás niños y el niño se los daba y esto hacía que la relación fuera mejor, podían estudiar mejor, ¿sí? Entonces es buscar esas excepciones, buscar esos recursos y vas a ver cómo la interacción ahí funciona. Gracias. ¿De qué? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son como muchas preguntas que tengo, pero una es importante como hacer énfasis en que un terapeuta sistémico diga que la terapia sistémica tiene resultados como estos que nos acabas de mostrar, es fabuloso, sin duda. Pero como terapeutas sistémicos es necesario que se publique, ¿no? O sea, que se sepa, que la comunidad científica lo sepa. Entonces decir que fue mucho mejor esta capacitación que con cualquier otro modelo, considero que necesita de un análisis comparativo. Recuerdo que en la capacitación, por ejemplo, se hace una evaluación justamente de los talleres. No sé si esta capacitación tenga esa evaluación y se pudiera hacer ese análisis comparativo. Y esto que está aquí se pudiera pues llevar, como lo han mencionado por los ponentes, a una publicación que sería excelente, mostrando los resultados a partir del enfoque. Es una duda que tengo si hay otros terapeutas haciendo este trabajo, pero que haces como terapeuta sistémico, pues que se muestre la diferencia, ¿no? Que se haga pública, vamos. Sí, es cierto, definitivamente hay pocas cosas publicadas, sobre todo de lo potente que es el enfoque, porque, digamos, este es un enfoque clínico, el enfoque centrado en soluciones, fue diseñado para dar terapia. Sin embargo, lo llevamos a talleres, lo llevamos a un ambiente educativo y funcionó, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que sería importante que se empezaran a publicar, a escribir más de ello.
Lo que sí puedo decir es que había indicadores antes de que se llevara este enfoque y estaban más bajos. Cuando trabajamos sobre soluciones y como que contagiamos también a las personas que están alrededor, los indicadores de productividad subieron. No los medí yo, los midió la SEP, ¿sí? De hecho había juntas a cada rato para ver estos indicadores y sí, definitivamente subieron. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a nuestro ponente.